Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, buenos días a todas, a todos, a nuestros panelistas del día de hoy, a nuestros invitados y en especial un cordial saludo a nuestras empresarias, empresarios y representantes de empresas que hoy día nos acompañan. Hoy día comenzamos la sesión número 2, en particular la sesión número 1 que le llamamos la sesión transversal, el día jueves 28 de julio, donde particularmente abordamos temas de servicios, impuestos internos y aduana. Y ahí, antes de presentar a quienes serán los expositores el día de hoy, les quería comentar que el día de ayer Félix Ramírez mandó un correo a quienes participaron en la primera sesión con la presentación la presentación de los expositores, que fue Luis Aguirre, del Servicio de Impuesto Interno, y Cristian Tornería, de Aduana, más la grabación de la sesión. Así que si es que alguien no la recibió, de momento en el chat pueda poner su correo para nosotros hacerles llegar también esta información. Les comento que el día de hoy, ya que le damos la bienvenida, nos acompaña la abogada Lina María Peñalosa desde Colombia. Ella es abogada del Grupo Mont, quien nos va a hacer una presentación también de mercado, de este caso de cómo instalarnos en Colombia. Nos acompaña Alexander Grabois, quien es representante comercial de ProChile en Filadelfia, en Estados Unidos, quien también nos va a hacer la presentación de mercado, en este caso de cómo nos podemos posicionar también en Filadelfia y en el mercado de Estados Unidos. Y finalizaremos la sesión de hoy con la presentación de Salvador Bonilla, quien es asesor de la División de Inversiones, Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien va a hacer una presentación acerca de las barreras al comercio de servicios. Sin ir más lejos, y antes de darle la palabra a Lina, quien va a comenzar las presentaciones de hoy día, solamente indicarles que, al igual que la sesión anterior, dejaremos las preguntas en el chat para irlas contestando. En la sesión pasada se quedaron varias preguntas sin contestar, dado el tiempo, pero estamos pidiéndole a los expositores de la sesión anterior que la puedan contestar y nosotros les hacemos llegar también la respuesta a sus preguntas. Así que a través del chat vamos a ir haciendo las preguntas a quienes hoy día nos acompañan. Así que, sin ir más lejos, Lina, te saludamos, te dejamos la palabra y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Lina. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Por favor, voy a compartir pantalla. Me cuentan si la pueden ver todos. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Ok, perdón. Regreso a la primera, que estaba un poco más adelante. Buenos días a todos nuevamente. Hemos querido traer algunos aspectos relevantes a tener en cuenta al momento de hacer negocios en Colombia. Esta presentación está completa a disposición de ustedes, entonces puede que algunas cosas no las desarrollemos, pero va a estar absolutamente a su disposición. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cómo podemos hacer negocios en Colombia. Hoy vamos a tratar cómo hacer negocios desde Chile sin la necesidad de instalarse en Colombia, es decir, un escenario netamente de exportación de servicios. Vamos a mirar algunos aspectos contractuales relevantes, algunos tips a tener en cuenta en el mercado colombiano y también algunos aspectos tributarios relevantes desde esa exportación de servicios desde Chile hacia Colombia. Sé que ustedes ya tuvieron una sesión, como lo comentaba hace un momento Felipe, desde el punto de vista de impuestos y aduanas desde Chile. Hoy les quiero dar una visión desde el punto de vista de Colombia en ese sentido. Y un segundo gran tema que vamos a conversar es cómo hacer negocios, pero ya estableciéndose en Colombia y en algunos casos manteniendo prestación de servicios desde Chile, pero a ese nuevo vehículo establecido en Colombia. Entonces, arranquemos. Una compañía extranjera, ya sea chilena o de cualquier otra nacionalidad, ¿cómo puede prestar servicios en Colombia? Como lo conversábamos anteriormente, lo puede hacer sin una presencia en el país de manera temporal, y esto lo puede hacer a través de
la prestación o la exportación de servicios. Aquí tenemos que diferenciar si esto se hace con envío de personal al territorio colombiano y sin envío de personal al territorio colombiano, y eso tiene algunas connotaciones que vamos a mencionar más adelante. Y también lo podemos hacer, como lo mencionamos anteriormente, con una presencia ya permanente. Esto implica la incorporación de un vehículo societario o la incorporación de una sucursal de sociedad extranjera, y a partir de estas dos modalidades, la constitución o la activación de ciertas alianzas corporativas para el desarrollo de negocios en el territorio colombiano. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo hacer esos negocios sin la necesidad de instalarse en el territorio colombiano. Algo que me gustaría comentar antes de entrar en particularidades legales es que Colombia es un país muy relacional, es un país donde nos gusta hacer negocios con chilenos. Digamos que para nosotros Chile, a nivel Colombia, culturalmente, Chile es un país muy bien recibido. Si bien es cierto, hablamos español los dos, es importante hacer mucha precisión en la terminología que utilizamos al momento de hacer negocios, porque algunas palabras que en Chile tienen una connotación en el ramo de los negocios o de cierta caracterización de servicios o de pagos, en Colombia implican algo completamente diferente. Entonces, sí, mi recomendación es que en Colombia la idiosincrasia o culturalmente los negocios se hacen de una manera mucho más cercana, mucho más relacional que lo que puede pasar en Chile, y además la recomendación es tener claridad que el interlocutor colombiano haya entendido lo mismo que ustedes están tratando de decir en términos del lenguaje. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a hablar de algunos aspectos contractuales, y más de hablar de contratos y de clausulados, voy a hablar de algunos temas particulares de hacer negocios en Colombia. Partiendo del punto que la regulación de los contratos estatales estableció en su momento la incorporación de pólizas o garantías dentro de la ejecución de los contratos con el Estado, esta figura, que es una regulación propiamente, tal como les mencionaba, de la contratación pública, empezaron los particulares o las empresas colombianas a ver que era una forma muy eficiente para garantizar el cumplimiento de los contratos, la calidad de los servicios, y adicionalmente, de alguna manera, protegerse de riesgos respecto de la solidaridad en temas laborales. Entonces, algo que ustedes van a encontrar al momento de hacer negocios en Colombia es que puede que cierren un negocio, que el contratante colombiano les diga, ok, genero la orden de servicios o acá está el contrato. Muy probablemente ustedes van a encontrar que les van a solicitar que constituyan pólizas de seguros o, en algunos casos, algunas garantías bancarias para garantizar la ejecución de ese contrato. Los amparos normalmente están enfocados a eso, a la calidad del servicio, al cumplimiento del contrato o la orden del servicio y a las prestaciones sociales que eventualmente puedan llegar a surgir en ejercicio de la prestación del servicio a esa compañía colombiana. ¿Qué hemos evidenciado nosotros desde nuestra oficina? Que la consecución de estas pólizas en Colombia para compañías ubicadas en el exterior no es tan fácil, por cuanto las aseguradoras colombianas lo que piden o solicitan es tener un respaldo financiero en Colombia para poder acompañarlos en ese proceso de emisión de pólizas. Entonces, este punto y este aspecto contractual no es menor en la medida que puedan encontrarse con la necesidad de constituir este tipo de pólizas. Algunos clientes, ¿cómo lo hemos solucionado para algunos clientes? Los clientes tienen algún tipo de seguro similar en Chile, entonces hemos buscado de alguna manera extender el amparo de esa póliza chilena al territorio colombiano. En el caso de sociedades o sucursales de sociedad extranjera, en Colombia es mucho más fácil este proceso en la medida que, como lo vamos a ver más adelante, son un mismo ente jurídico, entonces hay una capacidad financiera que acompaña en el territorio colombiano esta consecución de pólizas. Entonces, una vez ustedes tengan cerrado su negocio, tengan una orden de servicios, un contrato, este punto es importante revisarlo.
Como lo mencionábamos hace unos minutos, esa prestación del servicio puede ser con o sin desplazamiento de personal al territorio colombiano. Esto es importante porque muchas veces se envía el personal a Colombia, pero ese personal, dependiendo del servicio que se vaya a prestar, va a tener que tener una cobertura de seguridad social en el país. Entonces, esto también es importante cuando hay desplazamiento de personal, que ustedes conversen con su contraparte, si para entrar a sus instalaciones o a sus fábricas o a las minas, etcétera, etcétera, van a encontrar o van a tener la necesidad de acreditar un cubrimiento de seguridad social, o ya sea de salud o de riesgos laborales. En algunos casos, este tema, cuando existe ese requerimiento puntual de cobertura de salud, se ha podido solventar a través de pólizas tipo Asiscar que cubren a la persona durante la presencia en el territorio colombiano, que puede ser una semana, máximo 2. Entonces, este tema también es importante que lo conversen con su contraparte en Colombia. Finalmente, después de este proceso de ejecución de servicios, vamos a tener una factura de exportación que viene desde Chile y que en términos chilenos vendrá exenta de IVA. Ahora vamos a tocar unos puntitos relevantes en términos de impuesto a esa exportación de servicios desde Chile, como lo mencionaba. Normalmente ustedes deben generar su factura de exportación, identificar el tipo de servicio en su listado para que esta factura sea exenta, pero además en Colombia vamos a tener dos particularidades importantes a revisar. Uno es que esos servicios en Colombia, aun cuando vengan con una factura de exportación, van a estar grabados con IVA, porque la regla general en Colombia es que los servicios prestados en el territorio colombiano o prestados desde el exterior, en este caso importados a Colombia y en su caso exportados hacia Colombia, están grabados con IVA, a menos que expresamente calcen con el listado de servicios exentos que tenemos en el territorio colombiano. Y adicionalmente va a estar grabado con impuesto de renta, y este impuesto se paga vía retención en la fuente. Entonces vamos a hablar un poco del IVA primero. Entonces, como les mencionaba, los servicios por regla general en Colombia están grabados, aun cuando su factura venga cumpliendo con todos los requisitos que exige la norma chilena exenta de IVA. Para el comprador del servicio en Colombia, este servicio va a estar grabado con IVA y va a estar grabada una tarifa del 19%, que es la tarifa general. Entonces acá surgen varias dudas respecto de, ¿me van a descontar o me van a retener ese 19% yo como exportador del servicio? La respuesta correcta debería ser no. Este IVA debería ser manejado por el contribuyente colombiano como un IVA teórico, en el cual él se lo paga a la administración de impuestos sin tener que descontárselo a su prestador de servicio del exterior, y a su vez él lo puede utilizar como un IVA descontable. Entonces lo maneja como un IVA generado y lo puede utilizar como descontable, generando así un efecto neutro en materia de IVA. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en Colombia estamos en un proceso de internalización de compra de servicios. Hasta hace algún tiempo no se hacían normalmente compras de servicios del exterior. Entonces es importante que ustedes lo tengan en el radar para evitar que por una incorrecta manejo contable o tributario de su contraparte en Colombia puedan ser sujetos a una retención que no corresponde. Y al ser el IVA un impuesto indirecto, fuera del convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Colombia y Chile, pues estaría fuera de los beneficios y no lo podrían ustedes utilizar como crédito fiscal en Chile, además teniendo en cuenta que es una factura de exportación que está exenta de IVA. Entonces sí es un elemento importante que ustedes tengan en el radar al momento también de hacer negocios, dejar supremamente claro cuál va a ser el manejo que ese comprador de sus servicios le va a dar en términos de IVA al servicio que ustedes están exportando. Ahora,
Imaginémonos que su servicio es un servicio de cloud computing, un servicio de software as a service. Este es uno de los ejemplos que en Colombia tenemos que está exento de IVA. Entonces, aun cuando la factura venga de exportación, no se le aplicaría esta regla general por cuanto es un servicio que específicamente está marcado como exento de IVA. Ahora, frente a los aspectos relacionados al impuesto de renta, Colombia tiene una figura denominada la retención en la fuente. La retención en la fuente corresponde a un pago anticipado de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada contribuyente o cada persona responsable de pagar impuesto de renta será sujeto de una pequeña retención o un pequeño descuento en proporción al tipo de servicio o al tipo de venta que esté haciendo. Para el caso de pagos al exterior, este impuesto o esta retención, este pago anticipado, se entiende que es el impuesto a cargo de esa persona que está ubicada en el exterior que presentó prestó servicios en Colombia. Entonces vamos a tener la misma dinámica, tenemos la prestación de servicios con o sin desplazamiento de personal, vamos a tener una factura de exportación y al momento del pago de esa factura de exportación o de las diferentes facturas de exportación que se lleguen a generar en la ejecución del contrato, vamos a ver que vamos a estar sujetos de retención en la fuente. Es importante mencionar que esta retención en la fuente por servicios exportados desde Chile a Colombia, en virtud del convenio para evitar la doble tributación suscrito entre los dos países, puede ser tomado como un crédito fiscal en la declaración de renta que ustedes van a tener que presentar el año inmediatamente siguiente. ¿Qué pasa? Es importante sí tener claridad y fijar claramente cuáles son las reglas o cuál es el correcto ejecución del convenio para evitar que a la compañía colombiana les practique la tarifa general de pagos al exterior que es superior a la del convenio para evitar la doble tributación. Es importante que esto se converse porque algunas veces los equipos contables o tributarios pueden entender que un servicio se encuadra en un tipo y no en lo que realmente debería ser. Entonces es importante también al momento de elaborar los contratos y al momento de generar las facturas de exportación que las glosas de las facturas y que los objetos del contrato realmente sean claros en el tipo de servicio que se está prestando, cuál es el alcance de ese servicio, si tiene entregables, si tiene una tarifación de horas hombre. Esto es muy, muy importante. ¿Para qué? Para poder encuadrar o caracterizar en debida forma los servicios que se están exportando hacia Colombia y por ende poderle dar el correcto tratamiento tributario a cada uno de esos servicios. Mencionaba yo la tarifa de retención desde la norma local. En Colombia, la regla general para pagos al exterior tiene una tarifa de retención del 20%. Entonces, vemos que es una tarifa importante, es una tarifa relevante y que la norma específicamente dice que cuando yo estoy pagando servicios por honorarios, por explotación de software, por propiedad industrial, know-how, marcas, regalías de propiedad literaria o generar regalías, servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría, la tarifa general es del 20%, pero acá viene algo importante a mencionar y es el tema del convenio para evitar la doble tributación. Y es que en virtud de ese convenio para evitar la doble tributación, la tarifa entre Chile y Colombia por este tipo de pagos al exterior, que son regalías, asistencia técnica, servicios técnicos, consultoría, está encuadrado dentro del artículo 12 de regalías y tiene una tarifa máxima del 10%, lo cual, voy a volverme un poco al anterior slide, nos presenta un alivio importante en términos de tarifa de retención en la fuente. Es decir, si yo hago este mismo tipo de pagos desde Colombia hacia un país, por ejemplo, y aprovechando acá que está Alexander, Estados Unidos, voy a tener que practicar una tarifa del 20%, mientras que si hago este tipo de pagos a Chile por este tipo de servicios, voy a tener una tarifa máxima del 10%.
Algo que ha empezado a tener una relevancia importante en Colombia, y lo mencioné rápidamente hace unos minutos, son todos estos servicios digitales. Colombia ha venido teniendo no solo un desarrollo a nivel normativo, sino a nivel de doctrina por parte de la Administración de Impuestos para delimitar realmente qué se entienden servicios digitales, qué se entienden servicios en la nube. Y básicamente cuando estamos en presencia de servicios de cloud computing, donde no hay una intervención humana, podemos darles un tratamiento exentos de retención en la fuente. Pero si son servicios técnicos, asistencia técnica que involucra una parte de traslado de conocimiento al comprador del servicio, vamos a estar sí o sí en presencia de servicios técnicos. Entonces es importante, por eso yo les mencionaba hace unos minutos, tener claridad de qué estamos prestando, cuál es nuestro servicio, cómo lo prestamos, caracterizarlo en debida forma a nivel contrato, pero también a nivel facturas. Hemos tenido casos con algunos clientes que su contrato regula muy bien el servicio, pero al momento de facturar esos hitos, esos entregables, el contrato no tiene o la factura no tiene mucha coherencia o conducción con relación al contrato, y esto puede llegar a ser objetado por parte de la Administración de Impuestos, tanto en Colombia como en Chile. Al momento, ¿por qué? Porque en Chile, ustedes este impuesto pagado en Colombia, como lo pueden utilizar como crédito fiscal, en Chile también el Servicio de Impuestos Internos ha empezado a revisar contratos, ha empezado a revisar facturas, ha empezado a revisar, y algo que nos ha pasado últimamente es que el Servicio de Impuestos Internos vigila y controla que efectivamente la factura que se está enviando a Colombia sea una factura de servicios y no una factura local. Entonces, estos tips son bien importantes. Como les comentaba, en virtud del convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Colombia, este tipo de servicios, o la mayoría de servicios, los podemos caracterizar bajo el enunciado de regalías, que tiene una tarifa máxima del 10% de retención en la fuente, tanto si son prestados desde Chile hacia Colombia como desde Colombia hacia Chile. A partir de esas retenciones en la fuente, el comprador del servicio en Colombia debe emitir un certificado de retención en la fuente. Este crédito fiscal debe ser demostrado o sustentado ante el Servicio de Impuestos Internos a través de un certificado de situación fiscal que emite directamente la DIAN, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Colombia. Entonces es importante que tengan claro que no basta con que solo les practiquen la retención en la fuente, no basta solamente con que ese cliente en Colombia les emita una carta donde les diga sí, efectivamente les retuve $50,000, que equivale al 10%, sino que además, para que esté completo el círculo, deben ustedes tramitar su certificado de situación fiscal emitido por la Administración de Impuestos en Colombia, que es el documento que, a través del convenio para evitar la doble tributación, tanto la Nación de Chile como Colombia acordaron que era el válido para poder respaldar ese crédito fiscal que se va a tomar en el impuesto de renta. Acá una cosa supremamente importante que quiero mencionar, y es qué pasa al momento de hacer las facturas. En Colombia, por regla general, no tiene cuentas en dólares. Entonces, cada vez que una empresa colombiana, a menos de que tenga una cuenta en el exterior, no sé, en Nueva York, en Panamá, les vaya a hacer pagos, debe hacer una compra de divisas ante un banco local. Es importante que sus facturas siempre vengan en dólares, porque para un colombiano es imposible comprar pesos chilenos para poder pagar las facturas. Entonces, es importante que sus facturas vengan en dólares, o si la negociación fue en euros, pues que vengan en las monedas que son susceptibles de ser compradas a través del mercado cambiario en Colombia. Pesos chilenos no es fácil comprarlos, y ahí se presentan algunos inconvenientes a nivel cambiario. No sé si antes de entrar al tema de cómo instalarse en Colombia o aspectos corporativos en Colombia, alguien tenga una pregunta puntual del tema de exportación
de servicios desde Chile hacia Colombia o pasamos ya a los aspectos corporativos de incorporarnos en Colombia? Lina, disculpa, ahí estamos tomando nota de las preguntas, han llegado cerca de 3 o 4 preguntas en general, así que si quieres termina tu presentación y después hacemos las preguntas en general. Sesión. ¿Te parece? Perfecto, listo, sí. Felipe, mil gracias. Muchas gracias. Okay. Entonces, en la segunda idea que teníamos es, empecé a hacer negocios en Colombia, exporté servicios. En nuestra experiencia esa dinámica funciona muy bien, aproximadamente un año y medio, pero como les comentaba, el mercado colombiano es un mercado relacional y en la medida en que ustedes van a empezar a ahondar esas relaciones con sus clientes, puede surgir la necesidad de establecerse en Colombia. Uno, por la misma requerimiento de su cliente final, pero muchas veces también por el tipo de servicio que ustedes quieren desarrollar en Colombia van a tener la necesidad de hacerlo desde el momento cero. Entonces vamos a conversar un poquito de cuáles son esos aspectos corporativos importantes a tener en cuenta al momento de incorporarse en Colombia y algunos brochazos tributarios en este momento. Para poder conocer a profundidad los temas tributarios en Colombia deberíamos tener sesiones, yo creo que más o menos como un año. Entonces voy a darles como los elementos más importantes a tener en cuenta. Colombia, como les comentaba, podemos tener o establecernos en Colombia a través de una participación en una sociedad. Colombia tiene un portafolio de tipos de sociedades bastante amplio. Con los años, a partir del año 2008, surge una figura societaria bien interesante y esa figura societaria va a permitir tener mucha más flexibilidad, no solo en términos de constitución y de miembros a constituir las compañías, sino también en temas de flexibilidad de administración. Entonces, las demás siguen existiendo, legalmente siguen estando habilitadas para existir, pero digamos que las más usadas en este momento son las compañías de responsabilidad limitada, las compañías, sociedades anónimas o las sociedades por acciones simplificadas, que ya vamos a hablar un poquito más de ellas, o podemos incorporar en Colombia una sucursal de sociedad extranjera, que es el equivalente a un establecimiento permanente. Y ven ustedes en pantalla que ese inversionista extranjero puede tener esa participación y lo ven en otro color, pero ven que además el inversionista extranjero en el cuadro, en el diagrama que tenemos, mantiene la misma línea y el mismo color con lo que hemos denominado una sucursal. Y esto tiene una razón de ser, y es que la ficción colombiana lo que dice es que esa compañía existente en Chile es la misma persona jurídica que se incorpora en Colombia, solo que tiene acotado un término de un objeto social específico a desarrollar en Colombia, un capital asignado para desarrollar negocios en Colombia, pero es el mismo ente jurídico y por eso lo quisimos identificar con estos colores en nuestra presentación. Esto, dependiendo del tipo de negocios y el tipo de servicios que ustedes quieran prestar en Colombia, es bastante relevante en la medida que al ser la misma persona jurídica, la misma capacidad financiera, la misma capacidad técnica, la misma experiencia que tienen en Chile puede ser usada en Colombia, es válida, la tenemos en cuenta por ser la misma persona jurídica. Entonces esto es importante, como les digo, dependiendo del target de negocios a los que ustedes vengan a apuntarle a Colombia. Por ejemplo, si queremos hacer servicios de consultoría, servicios de controller, de interventorías de proyectos de obra, este tipo de figuras es supremamente importantes y supremamente relevantes para ese tipo de negocios. En pantalla van a ver algunas características y diferencias entre los tipos societarios. Me quiero enfocar sobre todo a las sociedades por acciones simplificadas, que como les comentaba hace un momento, empezó o surgió en la legislación colombiana a partir del año 2008, y hoy vemos que casi podría yo decir, el 90% de las compañías en Colombia están abocadas a utilizar esta figura societaria. ¿Por qué? Porque puedes tener una compañía con un único accionista, siendo persona natural o persona jurídica. Para nuestro caso, como extranjeros, puede ser una persona
jurídica o una persona natural extranjera. Es decir, para constituir este tipo de sociedades no necesitas tener un socio colombiano que al menos tenga X porcentaje de participación. Los órganos sociales evidentemente son la Asamblea General de Accionistas o de Socios. Es potestativo incorporar el directorio, lo que no sucede en otro tipo social como en la sociedad anónima. En la responsabilidad de los accionistas va hasta el monto de sus aportes de capital. Tiene flexibilidad al momento de la constitución, ya que la podemos constituir a través de un documento privado, y nos da además la posibilidad de pagar el capital hasta dentro de 2 años. Entonces, hemos visto que para el caso de sociedades extranjeras que siguen ejecutando servicios, siguen teniendo la administración desde Chile, esta figura, por esa misma flexibilidad que permite en términos de órganos sociales, en términos de administración, es bien efectiva para los inversionistas extranjeros. ¿Cómo es un proceso de constitución? Aplica exactamente para sociedades como para establecimientos permanentes o el caso de una sucursal de sociedad extranjera. Tenemos que tener nuestro documento de constitución, se inscribe ante el registro mercantil, posteriormente debemos obtener la inscripción en el registro único tributario. Posteriormente viene la apertura de una cuenta bancaria, y todo el mundo me dice, pero ¿por qué lo pone siempre en este diagrama dentro de la Constitución? Resulta que, si bien es cierto, a partir de que terminemos el proceso de inscripción en el registro mercantil y tengamos nuestro número de registro tributario, nuestro RUT, en Colombia, para poder empezar a operar, para poder empezar a facturar, debemos tener una apertura bancaria. Entenderán ustedes que Colombia por mucho tiempo fue un país de economía informal, y una de las medidas que encontró el gobierno en su momento fue buscar que las sociedades entraran a un proceso de formalización y de bancarización a través de la figura en la cual es requisito para tener la habilitación de resolución de facturación, tener una apertura de cuenta bancaria. ¿Y por qué además es importante en Colombia? Porque para nadie es un secreto que Colombia ha sido víctima de grandes procesos de lavado de activos. No tengo que entrar en detalles, pero eso hace que nuestro sistema financiero sea bastante robusto en términos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si bien es cierto, Colombia tiene un mercado cambiario abierto, es decir, como les comentaba antes, podemos comprar y vender divisas sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de tope. Sí es importante saber que los bancos en Colombia se cuidan mucho y deben cumplir una normativa respecto de cuándo pueden recibir o dejar salir divisas a una compañía que es completamente nueva. Entonces sí es importante tener en cuenta este proceso de apertura de cuenta bancaria, escoger el banco en el caso que tengan que instalarse, o el banco que más se adecue a sus necesidades en el territorio colombiano. Hay algunos bancos que están en Chile, pero que en el proceso de apertura de cuenta no son los más dinámicos. Hemos tenido casos que nos hemos tomado procesos de apertura de cuenta hasta 3 meses. ¿Por qué? No por el tema sino que hay una instrucción específica que tiene que ser en X banco. Entonces, este es un tema no menor dentro del proceso, no solo de constitución, sino de habilitación de la compañía para empezar a funcionar en el territorio colombiano. Y finalmente, Colombia ya cuenta con facturación electrónica muy similar a Chile. Vamos unos añitos atrás del proceso de implementación de la facturación electrónica, pero hoy en día todas las sociedades en Colombia facturan electrónicamente. Ya estamos incorporados con figuras similares, como el tema, en Colombia no se llama boleta, pero sí se llaman cuentas de cobros o documentos equivalentes, también de tipo electrónico. Entonces, pues a grandes rasgos este es el proceso de constitución. Ahora quiero hablarles un poquito de los aspectos impositivos o tributarios dentro de una compañía ya instalada en Colombia. Entonces, como
Lo pueden ver en su pantalla. Colombia tiene impuestos de tipo nacional, algunos son directos y otros son de carácter indirectos. Estos directos gravan ese último renglón del balance. Tenemos un impuesto de renta y complementarios y un impuesto al patrimonio. Hoy está en discusión con la llegada del nuevo gobierno que se posesionó el domingo pasado. El día martes se presentó un proyecto de reforma tributaria. Entonces este tema del impuesto al patrimonio hoy está sufriendo cambios. ¿Por qué los presentamos en un tono rosado en nuestra pantalla? Porque estos dos impuestos son los que están cubiertos por el convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Chile y Colombia. Los impuestos indirectos, que son impuestos sobre las ventas, el impuesto a consumo o el gravamen a los movimientos financieros que ven en sus pantallas en azul, al ser impuestos indirectos no tienen cobertura del convenio para evitar la doble tributación. Voy a hablar un poquito más allá del IVA, que algo ya les he comentado. El GMF o el movimiento de gravámenes financieros es un impuesto de un éxito en recaudo espectacular. Todos los gobiernos han propuesto desmontarlo, hacerle algunas modificaciones. Este impuesto nació temporalmente y lleva ya más de 20 años existiendo. Y el hecho generador de este impuesto consiste en que una compañía o una persona colombiana, cuando realiza pagos o salida de dinero desde sus cuentas bancarias, paga 4 pesos por cada 1.000 que sacan de su banco. Es decir, al momento de pagarles a ustedes la factura de exportación hacia Chile, esa compañía colombiana es sujeta a este impuesto. No es un gasto bancario, es un impuesto, y el agente de retención es el mismo banco, es la entidad financiera. Entonces, por eso les digo que es supremamente eficiente en términos de recaudo y que desde el punto de vista de una compañía colombiana es un impuesto importante al cual hay que ponerle un doble check al momento, pues, de hacer negocios. También tenemos unos impuestos de carácter territorial. Estos son impuestos directos que gravan el ingreso de las compañías. Son impuestos que se asemejan mucho a la patente que tienen ustedes por comunas en Chile, pero acá se graban no a nivel de comunas, sino a niveles de municipios o de ciudades, y graban la ejecución, el ejercicio de actividades de industria, comercio y de servicios. Entonces, este es un impuesto que al momento de pagar, por ejemplo, la factura hacia el exterior de un servicio 100% prestado desde Chile, no se activa. Pero que si estamos entre locales, una compañía que está ubicada en Bogotá y le presta un servicio a otra compañía ubicada en Bogotá, sí se activa. El impuesto de renta en Colombia hoy es de una tarifa del 35%. Es una tarifa que, como ustedes pudieron ver, aumentó del año 2021 al 2022 dentro del proceso de reforma tributaria que se presentó esta semana. Es una tarifa que aparentemente va a permanecer, o sea, no se va a alterar este 35% que ya tenemos en vigencia. En Colombia, adicionalmente, existe un impuesto de ganancias ocasionales, y es cuando la compañía realiza una actividad fuera de su objeto social, y me quiero enfocar sobre todo en el primer renglón de la diapositiva, y es cuando hay enajenación de activos poseídos por más de 2 años. Ahí se presta o se va a pagar un impuesto adicional del 10%. Como lo habíamos comentado, el impuesto sobre las ventas o IVA, tarifa general del 19%, sigue la misma regla general que conversamos hace unos minutos para el tema de exportación de servicios. No quiero profundizar ahí más, sino abrir algún espacio para las preguntas. Rápidamente, algunos aspectos laborales importantes a tener en cuenta. No hay un número máximo o mínimo de trabajadores, ya no es obligación tener que contratar 5 colombianos por un extranjero, es decir, yo puedo tener hoy una compañía 100% de inversión extranjera con un único socio, compañía chilena, que tenga además solo trabajadores chilenos en Colombia. A diferencia de otros países
Colombia no tiene la obligación de repartir o dar una participación en proporción de ventas anuales. Tenemos descansos obligatorios de 24 horas al día. La regla general es que sean los días domingos. Tenemos vacaciones de 15 días hábiles que no aumentan en proporción al tiempo trabajado. Es decir, toda la vida vamos a tener 15 días legales, hábiles, pagos de vacaciones. Bueno, estos son algunos cuadros comparativos de impuesto, pero hoy en día nuestro salario es de $1 millón, equivalente aproximadamente a $250. Tenemos algunas prestaciones sociales, es decir, tenemos 14 sueldos al año, de los cuales el pago número 13 equivale a este tema de cesantías e intereses a las cesantías. Y quiero aquí hacer un primer tips. Cuando ustedes en Chile hablan de cesantías, entienden otra cosa completamente distinta a lo que nosotros entendemos. Las cesantías no implican que el trabajador cesa su actividad con la empresa, sino que es un pago número 13 que se hace al Fondo de Pensiones y Cesantías todos los 14 de febrero, equivalente al un salario que se liquida en proporción al tiempo trabajado del año inmediatamente anterior. Estas cesantías las pueden usar para educación, para vivienda y excepcionalmente si la persona queda sin trabajo puede retirar del Fondo de Pensiones y Cesantías. No es el equivalente al retiro del 10% con el que ustedes trabajaron el año pasado en Chile, sino que corresponde a ese ahorro que ha ido teniendo el trabajador y que paga el empleador y que está guardado en ese fondo de pensiones y cesantías que son independientes a los montos cotizados para pensión de vejez. La prima legal yo la he denominado como el 14avo sueldo y se paga en un 50% en el mes de junio y un 50% en el mes de diciembre. Podría llegar a ser algo similar a esas bonificaciones, pero esto no es de carácter voluntario del empleador, sino que es obligatorio. Tenemos diferentes tipos de salario, como les comentaba. Un salario integral está evocado a aquellos salarios que son mucho más altos, tienen algunos beneficios. El salario integral, precisamente estos dos sueldos adicionales se entienden incluidos dentro de la remuneración mensual. Se pueden hacer pagos en especie hasta el 50% de la remuneración. Esta es una tabla donde pueden ver cuáles son un poco los costos compartidos que tenemos entre empleadores y trabajadores. Uno de ellos es la seguridad social, la salud y la pensión es compartida, los riesgos laborales son 100% de responsabilidad del empleador y hay unos pagos parafiscales sobre la nómina que buscan financiar a ciertas entidades del Estado que a su vez brindan capacitación técnica, a su vez tienen el cuidado de los niños en el país. Y importante, en Colombia la terminación de los contratos contratos sin justa causa nos da el pago de finiquitos. El finiquito, sobre todo por término indefinido, equivale a un sueldo por el primer año y en proporción 20 días a los siguientes años trabajados, y si la persona gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes, el primer año equivale a 20 días de salario y por los siguientes años trabajados 15 días en proporción. Como les comentaba, ya no tenemos la obligación de contratar colombianos para poder tener extranjeros y espero haber podido darles un panorama interesante de cómo hacer negocios en Colombia. Quedo abierta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lina, por la completa presentación. Yo creo que información muy detallada y súper clara sobre distintos aspectos. Yo creo que abordaste todo el ciclo completo desde la instalación, aspectos normativos, tributarios, legales, todo. Yo creo que es importante porque en el entendido de que Colombia es un destino que está en el ranking dentro de los 5 primeros en exportación de servicios, entonces hay harto interés
Mira, en virtud del tiempo, porque nos queda la presentación también de Alexander Grabado y de Juan Salvador Bonilla, te comento que llegaron 12 preguntas. La verdad que no las podemos resolver todas por temas solamente de tiempo, pero ahí, bueno, la idea es que nosotros, Lina, después te mandemos este set de preguntas que quedaron acá en el chat y que después nosotros podamos responderle y se las mandamos también a las empresas que están hoy día presentes con nosotros. Solamente antes de pasar, Alexander, te quiero hacer una pregunta, Lina, que llegó en tu primera parte de la presentación, que hablabas tú de los aspectos ya tributarios. La pregunta es la siguiente, dice, ¿y si se presta asesoría, una asesoría chilena que represente una mejora a un proceso exportador chileno? Acá en Chile estaría exento, dice. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia está grabado, la regla general, como les decía, ya está grabado, pero ese impuesto, ¿quién lo debe pagar? La compañía colombiana, no el chileno. Entonces eso es supremamente importante, no permitan y aclárenlo desde el momento cero, es una factura exenta de IVA, tú debes generarlo como un IVA teórico, tú te lo puedes descontar, no me lo descuentes a mí, que no lo voy a poder usar en Chile. Perfecto, o sea, grabado en Colombia. Eso, y una última pregunta, claro, que se relaciona más básicamente como a los principales errores que cometen las empresas chilenas. A tu juicio, o de acuerdo a las asesorías que ustedes presentan en el grupo, ¿cuáles son los principales errores que cometemos nosotros cuando queremos instalarnos en Colombia? Te lo voy a decir así, clarito. Ahorrar en lo que no deben ahorrar. Yo puedo ahorrar en una oficina, yo puedo ahorrar en ciertas cosas, pero mi mayor recomendación es tengan un buen contador, no tiene que ser una de las Big Four, un buen contador, un buen asesor de impuestos, y eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho dinero perdido por correcciones, por ajustes. Eso es un tema. Algunas veces los empresarios quieren hacer mucho más eficiente, como todos, o sea, hacer más eficiente la plata, pero ahorramos en lo que no debemos ahorrar. Entonces, eso es un gran error que he evidenciado en estos 12 años que llevo acompañando a inversionistas chilenos a llegar a Colombia. Y otro gran error es querer hacer en Colombia las cosas como las hacen en Chile. Y no entender que es una cultura diferente, y por eso hablaba del tema lenguaje, aunque hablamos español, somos diferentes. Entonces, puede que en impuestos, puede que contablemente, puede que legalmente en Chile funcione de una manera, pero Colombia funciona diferente. Entonces, por eso sí creo que es importante no escatimar en una buena asesoría local para evitar inconvenientes. Perfecto, súper claro el mensaje, Lina. Oye, te aprovechamos de agradecer. Bueno, ahí en pantalla pueden ver que están tus datos, así que ahí llamamos a los presentes a que tomen nota. Lina, muchas gracias por la presentación. Te vamos a hacer llegar después las preguntas, la idea es que también las dejemos después contestadas para la audiencia. Y le damos el pase a Alexander Grabois, Alexander, que es representante comercial de ProChile en Filadelfia, Estados Unidos, para que continúe con la sesión de presentación el día de hoy. Alexander. Gracias, Felipe, y gracias, Lina, por la presentación por el lado de Colombia. Puedo compartir mi pantalla ahora, que me avisan si se vean todo bien. Y bueno, como dijo Felipe, yo soy Alexander Grabois, soy el representante comercial de ProChile en Filadelfia, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 7 oficinas. Yo cubro básicamente los estados de Pensilvania, Delaware, Kentucky y también el sur de New Jersey. Quisiera empezar con algunos datos macros y alguna información básica del mercado estadounidense. Yo sé que la semana pasada igual cubrieron parte, pero cuando hablamos de Estados Unidos, obviamente sabemos que es un mercado gigantesco con bastantes oportunidades y bastantes diferencias. Como la población está como a 329 millones y hay un PIB muy grande de 20.900 miles de millones. Entonces es una de las economías más grandes del mundo, con un PIB per cápita muy alto, que significa que hay un poder adquisitivo, también hay ingresos por gastar en el país, aunque estamos con alguna tasa de inflación muy grande. Lo que es importante saber que hay 50 estados en este país, pero cada estado
podría funcionar como un país distinto. Y también cada región y cada estado tiene a veces su cultura distinta, tiene sus normas distintas, que igual lo vamos a tocar más adelante en la presentación, pero es importante cuando vean la parte de comercialización y también de cómo instalar, de tener en cuenta esos detalles y esas diferencias. Estados Unidos tiene una política abierta al tratado al libre comercio y también a la internacionalización, con 14 tratados de libre comercio con 20 economías del mundo, una de ellas siendo Chile, que tuvo una TLC, entró en vigencia en 2004, y a partir de 2015 entró en arancel cero para básicamente todo. La TLC con Estados Unidos no solo aplica para los bienes como más tradicionales, como la fruta fresca, vino, salmón, pero también destacan la importancia de servicios transfronterizos, también servicios profesionales como aspectos y capítulos importantes del acuerdo. Algo que se ha conversado en distintas oportunidades y se entiende por ambas partes que la comercialización de servicios es un aspecto muy clave de la relación bilateral económica. También quisiera hablar un poco de Filadelfia, que está ubicada en el lugar que se llama, en el estado de Pensilvania, en la costa este. Filadelfia fue arrancada como el primer ecosistema emergente para startups en Estados Unidos, y por Startup Genome también está reconocido como la zona, es uno de los mejores ecosistemas para startups a nivel mundial, en el lugar 27. Filadelfia es una ciudad que es muy interesante por también la presencia de empresas del Fortune 500, empresas de alto nivel en el lugar de servicios, farmacéuticos, tecnología en general, telecomunicaciones. Su producto metropolitano bruto, básicamente el PIB de la zona metropolitana, es casi $500 millones. Entonces nota que es una economía muy importante y es una economía con potencial de crecimiento. Dentro de las zonas, también está dentro de las primeras zonas metropolitanas rankeados por el Multiple on Invested Capital. Básicamente eso quiere decir que hay un retorno en las inversiones que se hace en Filadelfia. Hay un compromiso de tanto la ciudad como el estado y también la zona metropolitana, Delaware y el sur de New Jersey, para aumentar y favorecer la llegada de empresas del extranjero y también de otras partes de Estados Unidos, básicamente creando su hub en Filadelfia y en la zona. Al igual que Chile, yo diría que la ciudad y el ecosistema en Filadelfia están como trabajando en paralelo. En Filadelfia antiguamente tiene mucho conocimiento por el tema logístico, temas de industriales, también de commodity, pero buscan diversificar su economía para ser un hub y para ser un lugar avant-garde para la tecnología, para la innovación y para el servicio. De hecho, la región ha observado un aumento de 34% en nuevos empleos en tecnología dentro de los últimos 20 años. Y también quisiera destacar un poco los fuertes y las ventajas de Filadelfia como ecosistema y también como un lugar para instalarse y para hacer sus negocios en Estados Unidos. Yo sé que la semana pasada también escucharon de nuestra colega en Miami, entonces esto te da otra perspectiva. El otro, como mencioné anteriormente, Filadelfia tiene una ubicación muy importante y también muy estratégica dentro del país. Está muy cerca de mercados como Nueva York, Washington DC, Boston, y también te deja ir hacia el oeste, un poco al Midwest, a estados como Ohio, Kentucky y también partes de Maryland. Y bueno, la ciudad tiene acceso al 70% de la población, tanto de Estados Unidos y de Canadá, dentro de un día manejando. Eso también es importante saber para los que tienen servicios de logística. Filadelfia es uno de los puertos, el distrito portuario de Filadelfia es uno de los distritos más importantes para Chile, para el comercio de la fruta y también como un centro de distribución tanto para Canadá, la costa este de Estados Unidos y también hacia el Midwest. Entonces, para los que tienen servicios en ese sentido es importante estudiarlo y ver
ver el impacto y potencial para su expansión. Otro positivo que yo diría que es súper importante en la parte operacional son los costos de vida y costos de operación. Aunque Filadelfia es una ciudad muy grande y es una ciudad importante, es la sexta ciudad en cuanto a población en Estados Unidos, los costos no son tan elevados como en Nueva York o como en Washington, D.C. El arriendo de una oficina en Filadelfia es 3 veces más económico que en Nueva York y es la mitad del precio comparado con Boston y Washington, D.C. Y también en cuanto a calidad de vida, para los que se instalan en Filadelfia pueden tener una mejor vida, en el sentido de que para tener la misma calidad de vida en Filadelfia uno tendría que tener ingresos de 18% o 60% más altos. Yo creo que es algo súper importante a considerar. También hay herramientas importantes en la ciudad, tanto para tecnología, pero también para los chilenos. Hay uno de 5 cámaras de comercio de Chile, Chile-Estados Unidos, en Filadelfia, y también tenemos acuerdos con la ciudad de Filadelfia para ver materias de innovación. Hay centros de innovación muy importantes y hay un conocimiento alto de nuestro país. En otras ciudades a veces hay una brecha de conocimiento, hay que explicarles que somos como el país largo y delgado. Allá en Filadelfia no es tanto un tema. Otro fuerte cuando hablamos de, por ejemplo, sectores y subsectores, es importante destacar que Filadelfia es conocido como una ciudad Edge and Med, por la calidad de las universidades y sistema educacional y también por el sistema de salud. Ahí tiene mucho orgullo en esta ciudad y esta zona por el nivel de talento e innovación. En cuanto a health tech y biotecnología, es importante mencionar que el 80% de la industria farmacéutica global tiene presencia en un radio de 2 horas de Filadelfia. Esto significa sus Johnson & Johnson, Pfizer y muchos otros. Y también hay muchos laboratorios, centros de estudio, investigación y desarrollo para temas de medicina, temas de terapias, terapias y genes. La zona tiene más de 100 hospitales y 4 institutos nacionales de cáncer. 7 universidades médicas, algunos siendo lo más importante a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Y la zona es el tercer recipiente de fondos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, o el NIH. Y esas inversiones tienen un valor de más de $1.000 millones de dólares. Para los que pueden instalar en Estados Unidos con Tax ID y con presencia en Estados Unidos, de ahí ustedes podrían participar en esos concursos y participar y ver cómo podrían recibir fondos de estas instituciones públicas. Obviamente hay otros fuertes como el tecnología, como Software as a Service, Internet de Cosas y muchos otros, pero quisiera enfocar un poco en el fuerte principal. De ahí podrían ver algunos líderes en las ciencias, el Wistar Institute, que también es un centro de investigación y desarrollo con foco en terapia de genes, terapia de células y telemedicina. Empresas importantes como Spark Therapeutics, Merck, GSK y muchos otros. Viendo los números acá en esta lámina, se nota que hay gastos importantes en la investigación y desarrollo, hay muchos fondos y hay muchas inversiones pasando por esta zona. Cuando uno tiene algo por ese lado, yo diría que Filadelfia debería ser considerado como el hub y destinación número 1 para lo que tiene que ver con salud. Y también quisiera hablar un poco de la cultura de hacer negocios y cómo hacer negocios en Estados Unidos. Al igual que de lo que dijo Lina, aunque estemos muy cerca, relativamente cerca, y hay varias cosas en común culturalmente, hay que reconocer las diferencias, ya que hay que estar preparados para las reuniones B2B o reuniones con inversionistas, también la instalación en Estados Unidos. A cambio de Colombia, obviamente todos los negocios están realizados en inglés. Entonces es importante que una empresa debe sentir cómoda hablando sobre por lo menos el servicio y hacer una presentación en ese idioma. De vez en cuando uno se encuentra con un latino o con un hispanoparlante,
pero en este caso igual es mejor hacer todo en inglés hasta que te digan que se sienta más cómodo hablando en español. A diferencia de bienes tradicionales, y bueno, los servicios no necesariamente pasan por un sistema de compra-venta como es el caso para la fruta. Hay una amplia gama de formas de entrar en negocios con partners en Estados Unidos y también para internacionalizar. Obviamente hay los acuerdos de colaboración y partnerships en términos de uso y colaboración mutua. Eso es muy común. Por ejemplo, si yo soy un startup de software as a service que hace automatización de recursos humanos. Yo me junto con un startup de Estados Unidos que tiene algo parecido. En este acuerdo y colaboración se podría ver puntos fuertes y puntos de mejora de cada uno, compartir, hacer, por ejemplo, colaboración para mejorar cada servicio y también tener un representante en cada país. Entonces, en este caso he visto una empresa chilena haciendo un acuerdo de este tipo, donde básicamente exportan, entre comillas, sus servicios a Estados Unidos y también el contraparte en Estados Unidos. Usa la empresa chilena como representante, donde podrían básicamente apoyar a ellos mismos. También obviamente hay las inversiones, joint ventures y equity partners, donde hay financiamiento, hay temas yo diría que hay más plata invertida. Eso igual se explica por sí solo. La opción de licensing o de tener un representante en el país es una opción muy interesante, porque eso uno podría quizás vender o dar el derecho de usar el software o el servicio en Estados Unidos y tener un representante que podría ayudar en ventas a posibles clientes. También podrían facilitar la participación en licitaciones públicas de Estados Unidos. Para las licitaciones públicas siempre favorezcan a empresas que son de Estados Unidos, por un tema de seguimiento y por un tema de transparencia. Obviamente, que vamos a tocar después en más detalle, existe la opción de soft landing, de llegar y poner una oficina física, poner gente físicamente en el país. Y lo que no están en esta lámina, hay la venta más tradicional, venta del derecho, que yo diría que también es una opción viable y es una opción recomendable, pero es importante saber todas las opciones y entender cuál sería la mejor opción para ustedes y para su empresa. También hay los tipos de inversiones. Obviamente hay varios, entonces no voy a entrar todo en tanto detalle. Me imagino que te van a hacer llegar la presentación y la grabación. Pero me gustaría empezar por el SBA Loan o una inversión por una agencia regional, que es importante para los que podrían incorporarse en Estados Unidos, porque esas empresas son elegibles. Ese tipo de financiamiento podría ser un poco más difícil sin un año de ingresos en el país y también requiere una garantía personal. Pero es algo, si uno tiene el Tax ID, tiene oficinas físicas en Estados Unidos, si han hecho esa inversión de recursos, también es algo que valdría la pena. El SBA o el Small Business Association no toma porcentajes de la empresa o equity, pero hay que pagar interés en un préstamo. Las agencias regionales también ofrecen financiamiento para empresas en etapas más tempranas, y eso también podría servir como un incentivo para instalarse físicamente en esa zona. Por ejemplo, el estado de Pensilvania y Filadelfia tienen incentivos parecidos. Obviamente está con la opción de financiamiento privado, las inversiones ángeles, capitalistas de riesgo. Estas dos tienen mucho interés, por lo que he visto en la región, tienen interés en empresas del extranjero, y los fuertes de Chile en cuanto a servicios calzan con los fuertes y calzan con las tendencias de inversiones en Estados Unidos. Se recomienda acercar a estas inversionistas a través de aceleradoras, incubadoras en su mercado prioritario. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a Filadelfia o si ustedes encuentran una opción en Filadelfia, es importante hacer contacto o trabajar con ProChile para hacer el contacto con esos actores en la ciudad. Lo mismo para las otras ciudades donde tenemos oficinas.
También acercar a inversionistas locales. Por ejemplo, las inversionistas ángeles, hay redes globales. Entonces, nosotros trabajamos mucho con una asociación que se llama el Angel Capital Association. Es la asociación gremial más grande para inversionistas ángeles a nivel mundial. Y tienen, por ejemplo, miembros en Chile, miembros en Estados Unidos, Canadá, en países de todo el mundo. Pero se conversan entre ellos. Hay conferencias de inversionistas ángeles, hay grupos de inversionistas ángeles. Entonces, utilizando su red, incluso en Chile, uno se da cuenta que el mundo a veces es un poco más chico de lo que pensaba. Entonces, aunque vemos que Estados Unidos está ahí a 5.000 millas de Chile, las conexiones a veces son más fáciles. O igual va a haber un conocido. Es importante entender que, como te digo, el mundo es chico y también hay muchos contactos en común y es fácil cruzar con otra persona. También es importante la modalidad de inversiones que una empresa o un estudio estadounidense podría hacer a una empresa es distinta, y también por región cambia un poco y son más bien normas. Por ejemplo, un VC hace inversiones en base a la evaluación de la empresa o el valor de la empresa en ese minuto. Ellos podrían obtener más control de la empresa, votos, parte del directorio y otros. Y estas inversiones toman más tiempo para concretarse, como son de montos más altos, requiere cierta diligencia antes de llegar a una conclusión. Y esto me llega a un punto también un poco en la cultura de negocio, que es importante hacer el seguimiento, y en Estados Unidos es muy poco común que alguien te va a hacer una compra o que te va a invertir en la empresa después de una reunión. Entonces es importante tomar paciencia y también hacer ese seguimiento de manera regular. También existe el convertible note, que es un instrumento de deuda que se convierte en un equity al futuro y no están basadas en la evaluación de la empresa. Es la modalidad más preferida por los inversionistas ángeles, que normalmente a veces son personas jurídicas o personas que lo hacen a través de una empresa, pero con el interés de una persona jurídica. Le da más protección. También existe la opción de un SAFE, un acuerdo simple para porcentaje a futuro, que es parecido a un convertible note, pero esto tiene derechos de equity al inversionista. No trabajan sobre evaluaciones ni máximos, pero hay un riesgo para dilución. Esta modalidad es más común en Texas y también en la costa oeste. Entonces, si tienen pensado o tienen conversación con inversionistas en ese lugar, lo más probable es que te van a ofrecer un SAFE. Es importante que cada región tiene sus normas distintas y tomar notas de eso para las reuniones para entender de dónde están llegando. El otro que es importante es el tema de pitch. Quisiera aprovechar esta instancia para dar algunos tips de lo que hemos escuchado por inversionistas, también asociaciones y los mismos aceleradores. Que estos tips son válidos tanto para una reunión con un VC o inversionista ángel, pero también con un posible cliente o posible partner. ¿Dónde podrías hacer un pitch? Hay varios lugares. En los programas soft landing, si ustedes participan en uno, podría ser virtual o presencial, una aceleración. A veces hay ferias o conferencias donde tienen sesiones de pitch, donde deberían posar con tiempo. Y también nuestras actividades o contacto directo con el inversionista. En ProChile hemos hecho varios soft landings virtuales donde tenemos, por ejemplo, una sesión de pitch o una sesión de menospresión de pitch donde podrían practicar y también hacer ese contacto, o a veces un demo day. El modelo más común en Estados Unidos es el modelo de Guy Kawasaki. Básicamente sigue una 10, 20, 30, que significa que la presentación no debe superar 10 láminas y no debe superar 20 minutos de extensión y en un texto no más grande de 30. Para estas presentaciones se recomienda evitar palabras demasiado técnicas, porque cuando hay un inversionista o hay un posible contraparte puede que no entiendan todo y es mejor de no enredar o abrirte a preguntas que quizás son un poco más difíciles. Y también de hablar de una manera entendible para todos. En la presentación también es importante mencionar
básicamente el servicio, lo que ustedes ofrecen, la visión, la propuesta de valor. También al final se recomienda poner datos del equipo, porque a veces estos pitches tienen un tiempo limitado, entonces es importante llegar al grueso con tiempo. Van a tener sus contactos para el pitch, entonces es importante llegar con lo más importante. El estadounidense y particularmente el de Filadelfia son directo al grano. Entonces, el tema de hablar tanto de temas que no tienen relación directa con el tema que se convoca es importante. Los actores claves para hacer los pitches son los centros de innovación, grupos de inversionistas, y eso podría maximizar su llegada. En vez de hacer una presentación solo a una inversionista, te dan las opciones de ponerte frente a varios. Y de nuevo, volviendo al punto de negocio o a la cultura de negocio, el idioma principal para cualquier negocio o contacto está en inglés, salvo si hay un hispanoparlante que te diga explícitamente que prefieren o se sienten cómodos hablando en español. Las reuniones B2B, esto es un punto importante porque yo sé que en otros mercados a veces hay cultura distinta. En Estados Unidos es importante verlo como un primer acercamiento y también una instancia de aprender sobre el posible contraparte. El estadounidense hace mucha investigación, le gusta hacer su diligencia, y el B2B también es una oportunidad para ver si se calzan los intereses de la empresa chilena y también como el de Estados Unidos. Hay que pensar en el largo plazo y, como mencioné anteriormente, es poco común que se realice un negocio después de una reunión. Para la cultura de negocios, cultura de reuniones, yo diría que un punto muy importante y es un obstáculo que he visto no solo para las empresas chilenas, pero empresas de cualquier sector, cualquier país. Uno tiene que hacer seguimiento. Eso yo diría que a veces más importante que la reunión B2B de 20 minutos. Dentro de 24 horas después de la reunión, es importante mandar un correo si te va bien o si te va mal, agradeciendo el tiempo, y también quizás una mini minuta poniendo por escrito cuáles son los puntos a seguir. Eso es algo que te permite estar en la mente del comprador o del inversionista, y también es un tema de la cultura, como te digo, es algo que siempre lo han hecho y se ve bien para la empresa chilena en el largo plazo. O, por ejemplo, si el contraparte no hace una compra inmediato o te dice, sabes, por ahora no podría, pero me interesa lo que ustedes ofrecen, está bien, no es el fin del mundo, uno no tendría que volverse loco. Y se recomienda hacer un seguimiento regular con ellos, porque igual quieren saber de lo que están haciendo, o si tienen alguna actualización del servicio o están haciendo algo distinto, que les avisen. Yo he visto un caso de una empresa chilena que, por ejemplo, habló con un importador como justo antes de la pandemia, no estuvieron interesados en ese momento. Y después, yo diría, a principios de este año, le llegó un llamado del mismo importador, estoy interesado. Y eso pasó porque hubo seguimiento y hubo contacto regular, porque a veces cambian de situación o cambian de opinión, particularmente en este mundo post-COVID. Las realidades cambian cada cuánto tiempo, por lo que está bien de mantener al tanto, también entender que relaciones acá toman tiempo y los importadores e inversionistas valoran la parte de relación además de la parte de negocio. Una brecha que está en el mercado a nivel, yo diría, mundial, y es una de las razones principales para la falla de startups, es que a veces no identifican a su consumidor ideal. Y eso requiere investigaciones detalladas sobre el mercado para su servicio, y yo diría que es algo que cualquier startup debería hacer la inversión de tiempo o inversión si hay algún estudio de mercado que se podría adquirir para hacer esa inversión. 91% de emprendedores encuestados por Hanover Research dicen que siempre hacen estudios de mercado e investigaciones para preparar su comercialización.
Y eso es importante porque cuando uno identifica a su consumidor ideal, también uno tiene que identificar básicamente cuál es la solución que estás ofreciendo. En vez de identificar un problema, tener una solución. Y una de las cosas más importantes, diría yo, es de seguir un modelo que se llama HEFT, que dice have a question, o básicamente tener una pregunta, revisar el conocimiento que ya tienen, existing knowledge, find insight, y esa es la parte de investigación, si hay una brecha de conocimiento, de hablar con gente, hablar con expertos, tanto en el mercado como sobre la parte técnica, y también de tomar acción. Obviamente es un tema que va a tomar su tiempo, pero es algo que realmente hace una diferencia. Conociendo la propuesta de valor de la empresa es clave en esto. También sabiendo, por ejemplo, hay servicios que tienen usos muy amplios. Quizás es recomendable en muchos casos de identificar 1 o 2 usos de la solución y enfocarte en eso para tener conocimiento total del mercado, del consumidor y también de la parte regulatoria, y usar eso como experiencia y piloto, empezando con lo más fuerte. Porque en las reuniones de negocio y en las reuniones B2B, si uno menciona todos los posibles usos, a veces se podrían enredar o se podrían confundir. También es importante el consumidor ideal, 4 básicamente pilares para el negocio de Estados Unidos: el B2C, B2B, B2G, que es al gobierno, y también transversal, de cualquier tipo. Cada uno tiene prioridades distintas. Por ejemplo, el B2C, identificando el consumidor ideal, tiene un foco en demográficas, los medios más populares de consumo, por ejemplo, sus aplicaciones móviles o temas de entretenimiento, etc. El B2B tiene un foco en el lugar de trabajo y también los ingresos anuales tanto de la empresa y el otro para el B2B es la eficiencia. Cómo tu servicio podría aumentar la eficiencia o automatizar una industria o un subsector. Para la visión a gobiernos, los pilares son la misión de la agencia y la misión de la empresa, el tamaño de la agencia, porque en la parte de gobierno obviamente la automatización es importante y la innovación es importante y toma su tiempo, pero si hay una agencia muy grande podrían servir ciertas cosas en vez de otras. Y hay que entender que el B2G pasa por licitación, entonces hay etapas adicionales que uno tiene que tomar. Por ejemplo, es más fácil con un representante en el país y también con un Tax ID de Estados Unidos. Y obviamente los que son más transversales tienen que ver con frecuencia de compra del servicio y también la forma de consumo. Un ejercicio muy importante que dejo en esa lámina y recomiendo que todos tratan de hacerlo es de presentar su propuesta de valor en inglés. Eso es algo que debería ir al principio de cualquier pitch, de cualquier reunión y cualquier presentación. Esto te da toda la misión en una frase explicando el consumidor final, marca, cuál es la solución y cuál es el fin del servicio que estás ofreciendo, y también la razón y el punto diferenciador. Esto también te ayuda si uno está tratando de identificar a su cliente. Haciendo ese simple ejercicio te da toda la información, porque uno lo puede hacer pensando, y en base a esta misión y esta propuesta de valor te facilita toda la parte de investigación. Y también obviamente una herramienta importante para todo esto es de trabajar con organismos como ProChile, centros de innovación. Por ejemplo, en Filadelfia estamos haciendo mucho por el lado de Softland. Hicimos uno con un centro de innovación que se llama 76 Forward, con 6 empresas chilenas en junio. Y eso tuvo un foco en varias cosas que estamos hablando hoy día: inversiones, cómo instalarse en Filadelfia, por qué Filadelfia, identificando su mercado prioritario. Entendemos que Estados Unidos es súper grande, entonces a veces es importante llegar a los
funciona. ¿Sabes? Mucho que me gusta Ciudad X, para mi servicio no es el mercado óptimo. Y obviamente todos lo entendemos. Pero estos programas te ayudan en llegar a esa conclusión. También estamos haciendo un soft landing y una aceleración virtual para Health Tech que se llama Health Tech Beyond Borders. Y lo vamos a hacer con las oficinas de Chicago y las oficinas de Los Ángeles. Y esto es importante para entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el sistema de reembolso de seguro médico y muchos otros. Obviamente ProChile te podría dar contacto con los centros de innovación de manera individual, con compradores, inversionistas, y también esta guía más uno a uno, consultoría y ayudando en entender y identificar los recursos, herramientas y beneficios de ciertos mercados. Y también a la parte de cómo instalarse en Filadelfia, es importante empezar con el estado de Delaware. La mitad de las corporaciones del Fortune 500 y casi todas las empresas a nivel mundial tienen su incorporación en Estados Unidos en Delaware. Pero mucha gente piensa que tiene que ver con normas tributarias, que no es verdad. El principal beneficio es por el sistema legal, que protege a los directores y los responsables, facilitando fusiones de empresas, adquisiciones de empresas, y también permite que los jueces proceden en caso de disputas con corporaciones en el estado. Delaware, de hecho, tiene tasas tributarias más altas que el promedio en Estados Unidos, por lo que es una cosa a considerar. Algunos estados que no tienen tantas restricciones tributarias son Texas, Wyoming y Nevada, pero no tienen la protección legal que tiene Delaware. Y me imagino que, no sé, para los que estuvieron la semana pasada, yo sé que lo conversaron, que cuando uno se instala en una ciudad, por ejemplo, si yo hago una corporación o una LLC en Delaware, eso no significa que solo tengo que tener mis oficinas en Delaware. Uno podría hacer la incorporación legal en Delaware y tener sus oficinas en Filadelfia, en New Jersey, Nueva York, donde ustedes quieran. Pero obviamente hay que hacer ciertas gestiones para registrar la empresa y probar que la empresa esté en ese estado. Hay distintas divisiones o tipos de empresas o formas de instalarse en Estados Unidos. Lo más común sería una LLP o LP, un Limited Liability Partnership o LP, Limited Partnership. En un Limited Partnership, uno de los dueños tendría que asumir las responsabilidades ilimitadas, mientras que los otros tendrían límites en el trabajo que pueden hacer. Una LLP, un Limited Liability Partnership, es la opción más segura a cierto punto, como siempre hay protección por las acciones de los otros miembros. Entonces te da ciertos como respaldo y también la protección legal. Obviamente hay tributos para estas empresas que son los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y también impuestos individuales. Otra opción que es común son los Limited Liability Corporations, LLC. Y esta empresa tiene un dueño, donde tienen interés en las empresas que no tienen responsabilidades personales sobre las acciones de la empresa. Estas empresas están sujetas a impuestos sobre el trabajo por cuenta propia e impuestos personales o corporativos. Y dependiendo del estado, es posible que cualquier miembro del LLC que decide sumarse o retirarse requiere términos del LLC y tendrían que formar otra. Cuando hablamos del tema de impuestos, yo sé que Lina lo mencionó y es importante que nosotros lo mencionamos para Estados Unidos. Nosotros estamos viendo la posible aprobación o implementación de un acuerdo de doble tributación. Se firmó el acuerdo en 2010, pero está esperando la aprobación del Senado. Entonces, por ahora, cualquier beneficio de un acuerdo de doble tributación no aplica. Entonces, uno tendría que ver ese tema con abogados, contadores, hacer uso de todos los recursos. Hay algunas empresas que son más limitadas, algunos tipos de empresas, por ejemplo, un S-Corp. Un S-Corporation, que es una entidad conocida para su habilidad de evitar doble tributación, en este caso haciendo impuestos a las accionistas y también a la corporación. Y para los chilenos,
esto es más difícil. Personas del extranjero no están permitidos a participar en esta empresa y es solo limitado a ciudadanos de Estados Unidos. Para cerrar, quisiera mencionar un poco las herramientas que están para instalarse en la zona. El paso importante es abrir una cuenta bancaria donde alguien tiene que viajar presencialmente, y es por un tema regulatorio del Patriot Act. El gobierno exige un procedimiento especial para verificar la identidad y exámenes de antiterrorismo. Y para esto también, para ese procedimiento, hay que contar con un Tax ID o el equivalente chileno en RUT, y es que se puede hacer a través del IRS, o también un especialista tercero que te ayuda en hacer esa gestión. Y como mencioné anteriormente, hay herramientas adicionales para ayudar en todo este procedimiento. Hay centros de innovación, por ejemplo, el University City Science Center, University of Pennsylvania, Temple University, 76 Forward, también SBDCs y SBAs, que son organismos público-privados que tienen como misión prioritario de apoyar a pymes y también apoyar la globalización y traída de empresas del extranjero. También hay los World Trade Centers, y quisiera mencionar el Keystone Innovation Zone y Jumpstart Philly, que son incentivos por el estado de Pensilvania y por la ciudad de Filadelfia para atraer inversiones de empresas de otros estados de Estados Unidos y también del extranjero. Y para esto obviamente hay que tener ciertos datos y ciertos requerimientos que, obviamente, si ustedes tienen una pregunta posteriormente podría mandar todos los links y hacer introducciones si fuera necesario. Gracias desde ya y estamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por la presentación. Ahí, no sé si puedes repetir el nombre de la Asociación de Inversionistas Ángeles, la que indicaste en la presentación. The Angel Capital Association. Ok, ahí se la podemos después dejar anotada en el chat, Alexander, porque estaban preguntando sobre eso. Yo creo que agradecerte la presentación bien clara con respecto a lo que es la estrategia, el posicionamiento, qué potenciar, qué no en el mercado americano y en particular en Filadelfia, con todas las oportunidades que tú indicaste ahí. Solamente complementar que claro, la estrategia que estamos teniendo como ProChile ahí en trabajo conjunto con Alexander se vincula fuertemente a lo que son los programas de soft landing y de pitch. Y al final es como llegar a este intermediario, a esta empresa un poco que nos va haciendo el gancho, que nos va ayudando a llegar al consumidor final. Yo creo que eso es lo que nos ha dado bastante resultado. Así que, en virtud del tiempo, Alexander, vamos a dejar las preguntas después para el final porque nos queda un expositor a quien le damos la palabra, Salvador Bonilla, quien nos va a comentar, ya para cerrar la sesión de hoy, acerca de las barreras al comercio y servicio que hay. Así que, Salvador, te dejamos la palabra y agradecemos a Alexander la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Un minuto voy a compartir pantalla. Ok, a ver, Pesi. Bueno. Primero que todo agradecer mucho la invitación que nos hicieron desde ProChile para poder participar de este webinar, este taller que hemos ido desarrollando de manera conjunta para funcionarios y para empresarios. En particular a nosotros nos interesa mucho poder describir muy brevemente lo que son las barreras al comercio transfronterizo de servicios que analizamos en varios foros internacionales, así como también en las negociaciones que revisamos desde SUBREI con los distintos socios comerciales que tenemos a nivel mundial. En particular, me gustaría comenzar especificándoles un poco lo que desde la SUBREI vamos viendo sobre lo que tiene de especial, en particular los servicios en comparación con los bienes. Muchos de ellos, como ustedes saben, son productos intangibles. Las medidas regulatorias que se aplican en cada uno de estos son más bien dirigidos a los proveedores. Los servicios en particular no son almacenables, no se aplican aranceles
y hay un papel importante que juegan las autoridades públicas como proveedores de servicios, pero que, como vamos a ver más adelante en la presentación, no son aplicables muchas de las garantías que se establecen en el marco del Acuerdo General de Comercio y Servicios, o GATS, por sus siglas en inglés, que se trabaja desde el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Los servicios en particular, como comentaba, tienen características muy distintas a los bienes, por lo que enfrentan desafíos y barreras de distinto tipo, de distintas particularidades. Nosotros desde el ámbito de las negociaciones internacionales con los distintos estados, y no solamente con los distintos estados, sino con distintas contrapartes, como en los foros multilaterales o acuerdos plurinacionales, encuentran su propio proceso de internacionalización y sus propias barreras, no solamente barreras que tienen que ver con el ámbito de las negociaciones, sino que también barreras lingüísticas, barreras culturales, como por ejemplo podría darse en el ámbito de nuestro relacionamiento con socios de Asia, Pacífico, del Oriente Medio. Hay muchos temas que hoy día en particular, como les comentaré más adelante, revisamos en el marco de foros como APEC, donde estamos verificando justamente las barreras que enfrentan las empresas lideradas por mujeres desde Chile y desde la región del Asia-Pacífico. Son temas profundamente importantes, son relevantes, pero también son nuevos y que están muy alineados con la política de Estado que seguimos actualmente en el gobierno. Bueno, la exportación formal de los servicios tiene un ámbito de parámetros que ayudan a promover futuras exportaciones. Así, en este ámbito toma profunda relevancia lo que es la medición propia de los servicios. Y como bien decía hace un momento atrás, los bienes, los servicios, muchos de ellos no son tangibles. La medición del volumen de exportación de servicios a nivel mundial es todo un desafío. O sea, existen algunas referencias, algunos formatos de medición que utilizamos en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, así como la OECD, APEC y en otros foros, pero actualmente no existe un estándar aplicable a nivel mundial. Existen previos acuerdos que nos han permitido poder compartir a nivel de los bancos centrales e incluso a nivel de estos foros algunas referencias, algunas formas de medir el impacto de los servicios, que si bien hoy por hoy tiene absoluta trascendencia en el mundo, tanto sea por el fenómeno de la pandemia que vivimos actualmente y que nos golpeó como economía fuertemente durante el 2020, los servicios tienen un cierto ámbito de resiliencia en comparación con los bienes, básicamente porque hemos podido ir modernizando, ir aplicando apoyos sobre la base de la economía digital, que nos ha podido brindar de alguna manera nuevos modelos de modernización, de innovación, para ir desarrollando un mercado cada vez más importante a nivel mundial. Bueno, pero para seguir un poco sobre las barreras del comercio de servicios, como les comentaba, muchas de ellas están ligadas a las regulaciones de los distintos mercados de destino. O sea, es posible comparar básicamente cuáles son las normativas internas que tiene nuestro país con respecto a destinos como Colombia, como Estados Unidos, como el Mercosur, o de importantes alianzas a nivel mundial como son la Alianza del Pacífico, APEC, ASEAN. Son modelos distintos donde cada uno de los países, cada una de las partes comprenden regulaciones específicas que pueden variar profundamente sobre las barreras culturales, sobre las barreras incluso religiosas en algunos momentos, pero también sobre todo sobre algunas barreras que tienen que ver más que nada con un ámbito de competencia de los distintos ministerios que conforman y que llevan a cabo una política en los distintos estados. Y por ello es que a través de los tratados de libre comercio
nosotros básicamente negociamos y adquirimos algunos compromisos de no discriminación en esta materia. Este tipo de normas, así como un montón de otros capítulos de distinta índole, tanto en el ámbito de bienes, así como propiedad intelectual, como servicios, como inversiones, nos dan cierta previsibilidad para que los exportadores y exportadoras puedan poder trabajar y enlazarse con sus contrapartes en los distintos destinos de una manera mucho más segura. Aquí quería comentarles básicamente en la siguiente lámina sobre el ámbito de aplicación de los acuerdos sobre comercio de servicios, sobre lo que trabajamos en el marco de la OMC. Como les decía, mucho de estas medidas que mantenga un país versus el otro, o incluso en los acuerdos multilaterales, afectan de manera profunda el comercio entre distintas partes, entre distintas contrapartes o socios comerciales que pueden haber entre distintas empresas. No es difícil ir más allá de lo que podemos haber revisado en las presentaciones que nos comentaban tanto Alexander como Lina. Por lo tanto, los servicios, primero que todo es importante definir este ámbito de aplicación y de competencia. Mucho de lo que nosotros trabajamos en negociaciones no se aplica a los servicios que se suministran bajo el ejercicio de las facultades gubernamentales. Los servicios financieros, por regla general, tampoco son vistos en el ámbito de competencia de lo que nosotros negociamos. Lo mismo en el caso de transporte aéreo, contratación pública, los subsidios. Hay varias excepciones al respecto que nosotros no vemos, pero sí en la compitud de los distintos servicios que sí son de mucho interés para los exportadores, como servicios profesionales, servicios de contaduría, por ejemplo, servicios relacionados al ámbito de la logística, computación, entre otras cosas. Son temas que sí revisten mucho de lo que nosotros contemplamos dentro del ámbito de las negociaciones. Es importante sí señalar que en este marco de los acuerdos comerciales existen principios básicos que finalmente terminan por aportar en la liberalización en el ámbito de lo que estamos conversando, tales como estos principios básicos podríamos resumirlos en la no discriminación, en la razonabilidad, en el acceso a los mercados y en la transparencia, que vamos a ir viendo cada una de las normas y las disposiciones que están contenidas en los distintos acuerdos. De todas maneras, me quiero detener aquí antes de poder avanzar un poco más en temas que van a ser quizás profundamente técnicos, pero que al final de la presentación yo les voy a entregar un enlace para que puedan revisar de todas maneras todo lo que va a ir en esta presentación. De todas maneras, ustedes van a recibir esta presentación para que la puedan revisar, la puedan leer con detenimiento, pero también el enlace que les comentaba sobre el manual de exportación de servicios que nosotros desde la SUPREI lanzamos en el año 2021 y que tiene en detalle cada uno de los temas que les voy a ir comentando. Bueno, como saben, los servicios presentan distintos modos de suministro. Son 4 en particular los más tradicionales y con los que nosotros trabajamos en el ámbito de las negociaciones. Básicamente están aquí narrados el modo 1, que es comercio transfronterizo, modo 2, modo 3 y modo 4. El modo 1 y el modo 2 es donde el proveedor de servicio no se encuentra presente en el territorio del miembro. El modo 2, para ir atendiendo a ese tema, es básicamente el consumo al extranjero. Modo 3 se relaciona al ámbito de las inversiones sobre la presencia local. El modo 4 es básicamente el movimiento de personas físicas entre un territorio y otro. Eso de todas maneras, lamento que en virtud del tiempo no pueda detenerme mucho más en esto, pero como les comentaba, este es un tema archiconocido en el ámbito de las negociaciones y que podrán de todas maneras revisar a lo largo de la presentación y en el manual de exportación de servicios. Sobre estos 4 modos de suministro, la aproximación estadística de cada uno de estos modos que salen aquí ya especificados, la participación es bastante importante como poder revisarla. El suministro transfronterizo de servicios contempla hoy día para nuestro país cerca del 30%, el consumo al extranjero el 10%, presencia comercial
el 55%, mientras que lo menos que se maneja a nivel mundial, y tanto en Chile como en otros países, es más o menos el 5% de la participación en el ámbito de los servicios. Y ahora, para ir de lleno al tema de las barreras en el comercio transfronterizo, quiero comenzar por la primera barrera que es medida por nosotros en el ámbito de las negociaciones, que es el trato nacional. Básicamente, en este se entiende que los países, entre las negociaciones que nosotros tenemos y los tratados de libre comercio, se asumen distintos compromisos para otorgar un trato no menos favorable que el que darían los países a sus propios servicios. Es decir, con esto una persona que exporta servicios desde Chile, por ejemplo, no podría ser discriminada por las medidas adoptadas dentro de un país, medidas entendiéndose legislaciones, normas, en el país de destino respecto al competidor local. Es decir, tenemos en este sentido igualdad de condiciones. No se debe discriminar en este sentido entre una empresa externa versus una local. Esta es una de las garantías de mayor importancia que tenemos en nuestros tratados de libre comercio, en particular en los capítulos de comercio y servicios. Si no es que hay ninguna de estas medidas, claro, finalmente el trato nacional termina por ser pleno y por tener igualdad de condiciones, como les señalaba. Este es un tema en particular que nosotros revisamos mucho y que negociamos arduamente para poder conseguir esta igualdad de condiciones. Aquí hay algunos ejemplos, por decir algunos, sobre las reglamentaciones que tienen que ver más con un carácter cualitativo, como son los subsidios discriminatorios o medidas fiscales, las prescripciones por nacionalidad y residencia, previsiones de propiedad sobre la tierra, prescripciones de transferencia tecnológica. Esos son algunos ejemplos de los que nosotros tratamos de liberalizar en el marco de estos acuerdos. Otro tema que es muy similar pero que tiene ciertos matices es el trato de nación no favorecida, que es una piedra angular para nosotros. Aquí, tanto en acuerdos bilaterales como multilaterales, los miembros buscan otorgar a los servicios de proveedores la igualdad de condiciones también, y un ámbito de no discriminación en comparación con cualquier otro miembro que esté dentro del mismo país, que no tenga un trato menos favorable. O sea, si tenemos, por ejemplo, un país como, si hiciéramos comercio, por ejemplo, con Paraguay, yo me acuerdo que hace poco negociamos, tuviese algún proveedor de servicios, por ejemplo, en el área de minería, como lo es Australia o como es competencia, en este caso Perú, y estamos nosotros de alguna manera desfavorecidos con respecto al trato que se les da de ellos, Paraguay en ese caso tendría que darnos el mismo trato, no menos favorable como se establece en pantalla, para poder tener las mismas condiciones y el mismo ámbito de legalización entre una y otra parte. De esta manera trabajamos en igualdad de condiciones, y este es otro tema fundamental para nosotros para poder permitir, facilitar y dar cierta seguridad a los exportadores chilenos en cualquier otro país con el que tengamos este tipo de disposiciones. Otro elemento, otra barrera importante es el acceso a los mercados. Aquí ya hablamos de un ámbito más cuantitativo. Son restricciones, por ejemplo, sobre el número de proveedores de servicios extranjeros que puedan funcionar en cierto país. Muchas veces los países no, por sus legislaciones vigentes e internas, establecen este tipo de parámetros. Por supuesto que nosotros también tenemos este tipo de limitaciones, y muchas de estas condiciones en materia de acceso al mercado, como se ven a continuación, son, por ejemplo, el número de proveedores, como les señalaba, el valor total de transacciones o activos que se especifican en cada uno de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, el número total de operaciones o el volumen de la producción de servicios,
y otras limitaciones como el número de personas físicas y las restricciones relativas al tipo de entidad jurídica. Aquí vale decir de todas maneras que, como les comentaba, es un tema eminentemente técnico, pero que al mismo tiempo se especifica dentro de cada uno de nuestros tratados, sea por lista positiva o lista negativa, pero es algo que en el mismo manual de exportación de servicios se resume de manera muy clara cómo podemos leer este tipo de diferencias, este tipo de reglamentaciones que tenemos con cada uno de nuestros socios. Bueno, y aquí olvidaba también la participación, por ejemplo, del capital extranjero, que se mide en porcentajes. Entonces, cuando tenemos un pleno acceso, cuando nos enfrentamos a la situación en que no hay ninguna limitación de este tipo, el ideal es mantener ese marco. Obviamente los países siempre van a presentar algunas limitaciones en áreas sensibles que sean para ellos. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestras áreas sensibles que también ponemos a disposición y en conocimiento de nuestros socios comerciales, pero que vale decir que para poder tener pleno acceso, muchas de las ocasiones que nosotros negociamos, solicitamos también el valioso aporte de empresas. Entonces, para nosotros el ámbito de poder conversar con ustedes en reuniones como estas, o incluso de que nos puedan expresar vía escrita sus opiniones al respecto, es muy valioso porque nos permite negociar de una mejor manera, tanto las barreras que antes comentaba, que tenían un ámbito mucho más cualitativo, como este tipo de barreras más cuantitativas sobre el número, sobre los porcentajes en particular, relacionadas a las legislaciones internas de los demás países. Aparte de las limitaciones que uno presenta, de las barreras que uno puede permitirse revisar en este tipo de acuerdos, también tenemos normas que facilitan comercialmente la liberalización dentro de nuestros tratados. Una de ellas, por así decirlo, es la transparencia, donde hay ciertos tratados de libre comercio que establecen un fluido contacto para las condiciones de igualdad entre quienes permitan este tipo de servicios, sean nacionales o extranjeros. La idea básicamente en el ámbito de transparencia de lo que revisamos nuestros tratados de libre comercio es que los proveedores dispongan con la información suficiente y relevante que les permita la igualdad de condiciones. Otro elemento también a destacar es la reglamentación nacional. Para la reglamentación nacional nosotros básicamente lo que revisamos son evitar barreras de acceso al mercado, exigiendo que las medidas que nos imponen los otros países se basen en criterios objetivos y básicos. De esta manera nosotros buscamos eliminar ciertas barreras en el ámbito, por ejemplo, de los servicios profesionales para otorgar ciertos permisos, autorizaciones y licencias a las personas o a las empresas que quieran iniciar un negocio en un país establecido. Y por último está el ámbito de reconocimiento mutuo, que se relaciona básicamente con el reconocimiento mutuo entre los países sobre procedimientos, normas, validaciones, autorizaciones que operan de manera equivalente entre los dos países. En algunos de los acuerdos de libre comercio que nosotros tenemos se crea la figura, por ejemplo, de grupos de trabajo sobre servicios profesionales que tienen la finalidad de facilitar el comercio entre las partes. Y con esto los países, por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico, nosotros estamos trabajando justamente en un ámbito de liberalizar y facilitar la información sobre el reconocimiento mutuo en servicios profesionales entre ingenieros. Con ello, los países se comprometen a armonizar las medidas de reconocimiento de títulos en este sentido y suministrar los servicios profesionales. Esto es un elemento fundamental también y que permite derribar muchas de las barreras comerciales que antes comentábamos. Bueno, otros elementos que quisiera destacar también es la entrada temporal de personas de negocios, que existe en particular en algunos de nuestros tratados de libre comercio, capítulos que se dedican específicamente a ello. Y con ellos se aseguran los procedimientos migratorios de manera transparente
expedita, que no necesariamente son gravosos. Con ello, como se señala en el slide, hay muchas facilidades migratorias que se otorgan para las personas de negocio, y donde tenemos un marco regulatorio de normas claras para el sector productivo en distintas áreas. Muchas de ellas están en desarrollo. Obviamente no es un tema del todo simple. Esto lo realizamos también en coordinación directa con el Ministerio del Interior y con otras entidades del Estado, pero que en particular ha traído importantes beneficios en algunos de los tratados de libre comercio que hemos suscrito últimamente. Bueno, y para ir cerrando un poco sobre las barreras, quiero destacar que existe ámbito de negociación en distintos foros, como les comentaba desde un inicio, tanto en APEC como en la OCDE, de la medición de barreras. ¿Y para qué se miden las barreras? Básicamente para poder suministrar de información a los distintos estados en miras de ir derribando barreras de carácter idiomático y cultural, por supuesto, pero también para ir perfeccionando el marco regulatorio de servicios más tradicionales como el área de los servicios profesionales. Una manera de cuantificar, como les señalaba, y es uno de los elementos más pioneros a nivel internacional, es lo que ha realizado el esfuerzo del índice, de la construcción del índice de restricción en el comercio de servicios, que es el Services Trade Restrictiveness Index, que fue elaborado por la OCDE y los distintos países miembros que la componen. Con ello, estos indicadores, como les señalaba, reflejan costos para suplir los diferentes marcos regulatorios que varían enormemente entre muchos países. Estos índices básicamente buscan ser una herramienta de apoyo para la generación de políticas públicas y en particular para nosotros como negociadores de tratados de libre comercio. Muchas de ellas observan y analizan alternativas de reforma. Actualmente estamos viendo la inclusión de nuevas áreas que nos permitan perfeccionar no solamente el área de los servicios tradicionales, sino que también servicios financieros, derribar barreras relacionadas al comercio de género, también barreras medioambientales. La verdad es que esto es un debate constante en el marco de los distintos foros y que quería subrayar la importancia de identificar distintos requisitos o barreras que vayan a ir trabajando los distintos empresarios, las distintas personas involucradas en negocios con los mercados extranjeros. Es muy importante poder destacar que es algo que estamos trabajando de manera muy constante. Los sectores que trabajamos desde el punto de vista del STRI, en este caso, así como un índice que también está recopilando información similar, les decía, es APEC. Se busca basar básicamente en la evidencia que provee la información de 22 sectores de servicio. Actualmente, por ejemplo, el STRI cubre a todos los miembros de la OCDE, pero suma también a países que están fuera del grupo, como son Brasil, China, Costa Rica, la India, Indonesia, Malasia, Rusia y Sudáfrica. Todos ellos también son muy, muy cercanos en materia comercial con nuestro país. Nosotros estamos buscando trabajar de manera colaborativa y muy cercana con cada uno de ellos. Y bueno, básicamente yo les había dejado este enlace para que pudieran ir revisando de todas maneras las barreras del comercio de servicios, que en virtud del poco tiempo que me va quedando, los invito a que una vez que tengan la presentación en sus manos puedan ir revisándola. Es un diagrama bastante simple y la verdad es muy interactivo como para que ustedes puedan ir viéndolo. Bueno, ¿qué es lo que incluye para terminar? Este índice básicamente habla sobre la heterogeneidad regulatoria, miden diferencias regulatorias comparables por país, podemos basarlo por sectores, por año. Tienen análisis empírico y en base a los distintos información que van entregando nuestros bancos centrales y los institutos nacionales de estadística de los distintos países.
y se compone para cada país y para cada sector. Y ahí básicamente ustedes podrán ver de manera muy simple, muy fácil, cuáles son las barreras de entrada, por ejemplo, que tendríamos con Estados Unidos o con Colombia, por decir dos países que han profundizado los ponentes anteriormente, y nos brinda barreras de competencia regulatoria. Hay métodos de transparencia que son bastante valiosos para nosotros y que, por supuesto, seguro a ustedes también les servirá mucho para poder reconocer y poder analizarlas en detalle. De todas maneras, en el caso de tener dudas, los invito de todas maneras a que puedan hacernos las preguntas dentro del tiempo que nos va quedando. Si no, yo les voy a dejar de todas maneras mi correo electrónico para que podamos ir conversando en caso a caso. Bueno, y por último, mencionarles la existencia del SCRI digital, que básicamente revisa elementos sobre infraestructura y conectividad digital. Se revisan también barreras en materia de transacciones electrónicas, medios de pago y otras barreras del comercio digital de servicios como propiedad intelectual. Son elementos que también revisten de mucha importancia, sobre todo post pandemia, y que vamos analizando caso a caso por cada uno de nuestros socios comerciales, lo que va radicando mayor importancia para un análisis más certero y para poder negociar directamente con nuestras contrapartes. Así que, bueno, es lo que rápidamente quise poder expresarles. Sé que seguramente es algo más árido lo que les puedo haber comentado hasta acá, pero de todas maneras, como les señalaba, los invito mucho a poder tomar contacto con nosotros para poder aclarar sus dudas y que podamos tener una conversación mucho más rica y más fluida dentro de los próximos días. Muchas gracias, y gracias nuevamente a ProChile por la organización de este taller. Muchas gracias, Juan Salvador, por la presentación. Yo creo que hemos tenido una jornada con importante información de alto nivel y que naturalmente la vamos a compartir con todos los participantes hoy día. Además, les dejamos el enlace del Centro Digital de Conocimiento de ProChile, donde adicional obviamente al correo que les estamos enviando a todos ustedes, estamos dejando también a disposición las presentaciones y la grabación de las sesiones para que las puedan consultar. Ahí vamos a dejar también en el correo que le enviaremos a ustedes, empresarios, empresarias, el dato de contacto de los expositores, en virtud de que puedan ustedes tener alguna duda o quieran profundizar algún tema. Hay invitados también a que lo puedan resolver. Eso, nos pasamos algunos minutos, así que desde ya nuestro agradecimiento por la asistencia de hoy, y nos volvemos a ver el día jueves 25 de agosto con la sesión número 2, donde revisaremos básicamente el marco normativo de la exportación de servicios, acuerdos de libre comercio, donde también ahí Juan Salvador se va a repetir el plato, así que nos volvemos a encontrar, Salvador, el día 25. También revisaremos distintos casos de éxito de algunas empresas, en particular una empresa con un testimonio. Y además veremos el tema de compras públicas del exterior, que es un tema bien importante en materia de comercio y servicios. Así que eso, sin más palabras, le agradecemos a todos la participación, su presencia hoy día en esta sesión, y nos volvemos a ver el día jueves 25 de agosto. Un gran saludo a todos, que estén muy bien, muy buen día.